Bueno, antes de compartir pantalla, que es cuando tuviste un poco de desastre hoy temprano, y está para ponernos un poco a tono de lo que vamos a ir conversando hoy, agradecerles que estén ahí claramente de este lado. Ahí se ve, logran ver la pantalla, todo. Sí. Genial. Bueno. Lo que no está muy bien es el sonido, no sé si hay alguna forma de mejorarlo. Grito un poco más, no tengo ninguna dificultad, ¿eh? Distorsiona un poco. ¿Qué es lo que hacen, Alicia? ¿Se escucha bajito? No, estaba un poco distorsionado, difícil de seguir. Bueno, ahora, a ver. Estoy probando. Hay un tema que tiene que ver también con esta tesis, que es la brecha tecnológica. Yo estoy en una capital de una provincia, estoy en Paraná, pero estoy en un barrio bastante alejado de lo que es la zona céntrica. He expulsado a toda mi familia para que no hagan consumo de internet, porque tenemos internet inalámbrica. Así que por momentos tuve mucho miedo y dije, faltaría que como muchas veces durante esta pandemia se corte internet y tengamos que suspender. Andá haciendo una lista o lo que sea, si esto se va como complicando, ¿de acuerdo? Sí. Ahora se oye bien. Y disculpen que antes de que empieces formalmente, se está grabando, ¿verdad? Ven el... Sí, ahora sí. Gracias, perdón. Listo, entonces ahora, gracias a todos los que están ahí. Si me acelero me van frenando, porque también en esto de querer contar muchas cosas por ahí no se ceba un poquito. Bueno, decía que esto es producto de una tesis de maestría que dirigió Guillermo Mastrini. Esta maestría yo no la hubiese podido hacer si no hubiese sido también con el apoyo del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Esto fue parte de una política pública en su momento, que fue el bancar una corte de maestría, bancar profesores que viajaban desde Buenos Aires todas las semanas a Paraná, para que un grupo de personas podamos cursar esta maestría. Y esto lo digo porque también tiene que ver con las decisiones que en algún momento del gobierno se tomaron con cierta planificación para que, por ejemplo, después se puedan hacer lecturas respecto a las políticas en la provincia de Entre Ríos y demás. Ese fue el modo en el que pude cursar esta maestría, que sí, finalmente, en un momento para la defensa llegué a Buenos Aires y demás. No era una complicación la cursada de esta maestría, perdón. La tesis, para recibirme, aborda este programa Punto Cine, que es una política pública vinculada con la exhibición, ¿sí? Como toda tesis, rápidamente para ir acompañando un poco la presentación, está organizada por capítulos. El capítulo 1 tenía la presentación de la propuesta de la investigación, ahí rápidamente contar lo que es una investigación exploratoria y descriptiva, no había antecedentes de investigaciones que estudien esta política pública en la provincia, así que era una investigación muy pequeña, que tenía soporte, iba desde octubre de 2013 a diciembre de 2015, el corte en diciembre de 2015 lo hicimos porque en el momento había que finalizar la tesis y hacer el corte, pero además porque coincidía con el cambio de la gestión política a nivel nacional y provincial, y esto tuvo efectos muy implicantes en la implementación del programa Punto Cine. Esta serie de antecedentes, específicamente de la investigación, no había estudios previos al Punto Cine, ningún estudio que se estaba desarrollando en su proceso a su implementación en la provincia. Sí pudimos intentar buscar en algunos antecedentes como lo que es el Programa Nacional de Cine Móvil, el Programa Nacional de los Espacios Cívicas, y ahí algunas referencias similares a un programa con algunos puntos en común en el ámbito del campo nacional. Aquí ya en el inicio de la investigación, y en este capítulo 1, vamos a hablar mucho durante toda la tesis y durante toda esta presentación de la dificultad para recuperar los datos, de la poca sistematización que existen en los datos, y ustedes que son su gran mayoría, imagino yo, investigadores del campo del cine, también lo deben saber, la cantidad de datos, bases de datos y fuentes diferentes, con números diferentes en relación al consumo, a la distribución, a las pantallas en el territorio nacional. Del estado del arte, de los antecedentes, que es de esto que también contamos en este primer capítulo de la tesis o de la investigación, algunos datos que me parecían rápidamente para después meternos de escena en lo que es el programa Punto Cine, que ustedes puedan darse una idea de cómo es que
mencionan, un dato que me pareció interesante contarles es, bueno, esto de advertir en las investigaciones que estuvimos haciendo previas a nuestro caso, la tendencia estructurante de nuestra industria cinematográfica. No puede funcionar la industria cinematográfica, al menos no estamos viéndolo hasta el momento, sin el apoyo de las políticas públicas, de un Estado que esté fomentando la realización, la producción, la necesidad entonces justamente para esa dependencia estructurante que viene en los inicios de la industria cinematográfica, en los orígenes mismos de la industria cinematográfica, de políticas públicas, para que la puedan sostener y para que pueda sobrevivir. El efecto embudo justamente que las mismas políticas públicas han causado en la industria del cine, que es esa cantidad de realizaciones audiovisuales que fueron posibles gracias al gran fomento y a los fondos que se destinan para la producción, pero que no encuentran pantalla y que se estaban en los escalones siguientes de la distribución y de la exhibición. Y finalmente, otro dato como para mencionar de lo que es el estado del arte de esta investigación es la relevancia de las estadísticas. Hay estadísticas, conocemos y tenemos números de consumo de cines, de entradas que se venden, de pantallas, pero lo que no hay es un análisis un poco más profundo, un estudio más profundo de, bueno, justamente esos números que tenemos para después poder pensar planificaciones o políticas y advertir, por ejemplo, esto de, bueno, estamos en un momento, desde hace tiempo, tenemos muchísimas realizaciones que no encuentran o que se traban a la hora de consumir una pantalla para ser exhibidas, para encontrarse con el público. Bueno, del marco teórico, ahí rápidamente, tenía ahí una pantalla para abrir más, pero contarles que es desde la economía crítica de la comunicación, donde nos paramos, y justamente al hablar de industrias culturales, no estamos hablando de industrias creativas, ahí hay siempre una tensión teórica respecto de cómo posicionarnos. Nosotros en el marco teórico justamente abordamos por qué nos posicionábamos desde la idea de industrias culturales, y fuimos desglosando un poquito categorías como políticas públicas, políticas cinematográficas, el Estado dentro de una política cinematográfica y demás. Ese es el capítulo siempre más largo. Las preguntas iniciales que nos hacíamos nosotros en la investigación tenían que ver, bueno, justamente con este programa, con su incipiente desarrollo, su incipiente implementación en la provincia de Entre Ríos. Queríamos saber cómo estaba funcionando, cuántos puntos cines estaban funcionando y realmente funcionando, con qué cantidad de gente. Y así entonces nos propusimos algunos objetivos para esta investigación. Y ahora esto me sale para mostrártelo, ustedes me dicen, si no lo tengo todas las manos para no aburrir. ¿Ahí están viendo todos los objetivos conmigo? No. No, porque es otra pantalla que no pasa nada. Bueno, me los leo y se los cuento por acá. Los objetivos fundamentalmente tenían que ver con el analizar la implementación de esta política pública en la provincia de Entre Ríos, de estudiar ahí mientras se estaba implementando cómo funcionaba este punto cine en este corte de investigación que marcamos desde su inicio, octubre de 2013 hasta diciembre del 2015. Ese era nuestro objetivo general. Después, en los particulares, teníamos un objetivo que no fue menor y que fue uno de los más difíciles, fue justamente reunir la información y sistematizar el estado de los puntos cines que estaban funcionando durante este periodo de tiempo, caracterizar los objetivos que ese programa tenía específicamente y reflexionar sobre las fortalezas, las debilidades de estos puntos cines y de esta implementación que se iba dando. Para hacer esta investigación, rápidamente hicimos, hace un tiempo, pero rápidamente les cuento que hicimos 5 entrevistas. Las entrevistas estuvieron vinculadas con empresarios del sector cinematográfico, con los directores del Instituto Audiovisual. Durante ese corte de investigación que marcamos entre 2013 y 2015 hubo 2 directores en el IAER, el Instituto Audiovisual, así que 2 de las entrevistas fueron con ellos, y otras entrevistas estuvieron vinculadas con puntos cineros, que son aquellas personas que se encargaron de las proyecciones de eso que llamamos puntos cineros. El fuerte de la investigación se basó en unas encuestas que realizamos a 24 de los 37 puntos cineros que listamos. Y ahí viene así como, bueno, un primer tema, que fue lo que va a aparecer durante toda la investigación. Nosotros, para conformar la lista, tenemos acceso directo a las fuentes primarias. O sea, yo ya no estaba trabajando en el Instituto Audiovisual, pero en el tiempo en el que trabajé, justamente fue cuando se inició el programa Punto Cine, así que además de la facilidad por las relaciones que quedaron, bueno,
Paraná es una ciudad muy pequeña, es bastante fácil acceder a datos oficiales, a los organismos oficiales y poder consultar así las fuentes. Pese a eso, cuando quisimos hacer una nómina de cuántos eran estos puntos cines, que son, rápidamente para que lo vayamos entendiendo lugares informales ubicados en secretarías de cultura, juntas municipales, comunales, o en clubes, escuelas, organizaciones, diferentes vecinales, escuelas, museos, que accedían justamente a proyectar cine con una X frecuencia, poniendo el lugar, el espacio, quien coordinara ese espacio, los equipos necesarios para hacer esa proyección. Bueno, el Instituto Audiovisual de Entre Ríos lo que les ofrecía, los lugares que se disponían para proyectar cine, eran las películas, en principio, y todo un aparato mediático y de prensa y de difusión que ponían en servicio de los diferentes puntos cines para difundir esta actividad cultural en las diferentes localidades de Entre Ríos. ¿Sí? De esas listas que nos pasaron entonces, nosotros de los 37 contactos que más o menos fuimos armando, puntos cines que había en una lista, en otra lista, en otra lista, finalmente pudimos contactar a 24 responsables de puntos cines. La encuesta se realizó en el año 2016, es decir, por fuera del corte de nuestra investigación, y cuando marcábamos el corte decíamos que tenía que ver con los cambios de gestiones gubernamentales. Ya para el año 2016, que fue cuando nosotros hicimos las encuestas, muchos de los que habían estado como responsables de los puntos cines no estaban más cargos. Y ahí fue que se nos complicó justamente lograr o que respondan las encuestas o localizar a aquellos que habían estado a cargo de puntos cines, que en algunos barrios estábamos a ver después, pasado el 2015, que incluyó esa gestión gubernamental, y no habían vuelto a funcionar. En eso, además del conocimiento y las fuentes primarias, también ayudaron muchísimo los materiales periodísticos, las notas, hubo mucha prensa en el punto cine por esos años. Yo no sé qué tanto recordarán, la mayoría deben ser de Buenos Aires, que justo no escuchando esta conversación, pero eran tiempos de sueños entrerrianos para los entrerrianos. Teníamos un gobernador en ese momento que era Sergio Uribarri, que estaba como proyectándose como un posible candidato a presidente de la nación. Duró muy poquito tiempo, pero acá en Entre Ríos se conoció como el sueño entrerriano, y en eso, bueno, había toda una aparatología de medios y de prensa oficial dispuesta también para, por ejemplo, una política como la del punto cine, así que en eso los materiales periodísticos, los diferentes sitios digitales nos ayudaron también bastante a poder recabar los datos de los puntos cines que estaban funcionando. Acá vamos marcando algo de lo que va a aparecer en toda la investigación, que es algún agujero en relación a la sistematización de los datos, a la planificación y a la organización. Bien, en un capítulo 2 de la investigación, que quizás sea uno de los más interesantes, tal vez para ustedes que vienen estudiando los cines regionales y pensando cómo serían estos cines en este siglo, aparece un trabajo súper artesanal, que fue lo más minucioso que tuvimos, que fue esto de mapear Entre Ríos y el cine. Y en este capítulo 2, que digamos, la tesis está disponible, la pasamos después, está en el repositorio de la U. En este capítulo 2 aparece justamente el recorrido histórico del cine en la provincia, un poco cuáles fueron las primeras proyecciones, obviamente fueron en la capital de la provincia, fueron en Paraná, y no muy lejos de las que las proyecciones fueron llegando a Buenos Aires, que fue a finales del siglo XIX, que hubo una primera proyección en el Teatro 3 de Febrero, que es el teatro principal de la ciudad de Paraná. Aparecen también los números de la realización audiovisual, y ahí un dato interesante para contar y para seguir profundizando en relación a lo difícil de consensuar estadísticas, números y bases de datos. Yo presumo que ustedes se laburan en cine, esto ya lo saben de memoria. Para el momento en el que nosotros hicimos esta investigación, echamos mano a 3 bases de datos que, mal que mal, estaban contemporáneos o no se distanciaban en demasiado tiempo, y que pensaban los realizadores audiovisuales de la provincia. Entre los datos que utilizamos, usamos un censo oficial que se había hecho en el Instituto Audiovisual de la provincia entre los años 2013 y 2014, que fue el tiempo en el que yo estuve trabajando, así que
tenía los datos a mano, sabía cómo se había implementado ese censo, y desde ese censo, los datos que teníamos es que en Entre Ríos, en todo lo que implica la realización audiovisual, no solamente camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, iluminadores, guionistas, sino también vestuaristas, maquilladores y demás, había 163 personas abocadas a la realización audiovisual. De otra base de datos, esta pertenecía a ARAER, que es una asociación de realizadores audiovisuales de Entre Ríos, es una de las 3 asociaciones que nuclea, reúne a realizadores audiovisuales de la provincia. Teníamos otro número, 75, el número, ahí tenemos una gran diferencia, de un 163 nos vamos a 75 realizadores. ARAER, que es esta asociación, tenía un poco más reducido, sí, el espectro de lo que consideraban realizadores audiovisuales, y ahí ya estaban, digamos, como los directores, realizadores más profesionales, quizás los técnicos más directos de la realización audiovisual, que podrían ser camarógrafos, sonidistas, directores, fotógrafos. Y después también nos encontramos con otro relevamiento que pertenecía a un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde participaba la Universidad Tecnológica de Concepción del Uruguay, que también relevaba a los realizadores audiovisuales de la región centro, y así el número era de 22 realizadores independientes. Lo pongo a consideración porque fue algo muy constante en diferentes bases de datos, esto de encontrarnos con números tan dispares como este. Por un lado, en Entre Ríos, en un periodo que más o menos está ubicado del 2013 del 2010 al 2014, tenemos 163 realizadores por un lado en la provincia, por otro lado 22 y por otro lado 75. Y ni siquiera está fácil promediar esos números, lo pongo ahí nomás como un dato, esto está todo desarrollado como un detalle en el capítulo de la tesis que se aboca a esto, a intentar hacer un mapa de cómo está hoy la realización audiovisual en la provincia. Algo similar ocurría en relación al consumo, como datos bastante desparejos, pero bueno, concretamente en una de las bases de datos que utilizamos, que tiene que ver con el FINCA, los indicadores culturales de la provincia de Entre Ríos para el año 2016, bueno, ahí nos ubicaban en la región centro, con Santa Fe, con Córdoba, y así estaba Entre Ríos, y Entre Ríos claramente estaba muy por debajo del consumo de las 2 provincias que componen esta región centro, y esto estaba estrechamente relacionado con el último de los datos que tenemos también ahí desarrollados en este capítulo, que tiene que ver con las salas de cine que tenemos en la provincia de Entre Ríos, que también hay números muy diferentes para el momento en el que hicimos la tesis. Nos basamos en 3 fuentes, una el anuario del INCA, otra el del FINCA, el informe del FINCA, y una tercera fuente que era una fuente privada, que es Ultracine. En ese momento nos la había pasado una profesora de maestría, Karina Rodríguez, que laburaba justamente en Ultracine, que es una empresa privada que todo el tiempo está generando datos y estadísticas vinculadas con el cine. Bueno, según estas 3 fuentes que más o menos correspondían al mismo tiempo, en Entre Ríos podría haber desde 15 hasta 12 salas, depende de las mismas, algunas tenían muchísimo menos. Hay un cuadro en la tesis donde están los números, algunas mencionaban solamente 9, otras mencionaban 15, otras mencionaban 12, nosotros nos tomamos el trabajo de contactar a cada una de esas salas que estaban analizadas por esas 3 fuentes que manejamos, y finalmente dimos con el número de 14 salas, ¿sí? Porque algunas de esas que estaban todavía en el anuario del INCA se habían dejado de proyectar, otras tenían el permiso del INCA para proyectar, ya figuraban como salas proyectando, pero nunca habían hecho proyecciones finalmente. Entonces, la nebulosa de los números, yo quedé absolutamente sorprendida cómo era posible llegar incluso a fuentes oficiales como el INCA o como el Instituto Audiovisual en la provincia y no poder obtener los datos concretos. Ahí tenemos un mapita, que creo que más o menos lo ven, que ya se ha desactualizado bastante, porque esto es al 2015, pero que en líneas generales muestra un mapa de la provincia de Entre Ríos con salas comerciales generalmente ubicadas o incluidas en sus 2 costas, la costa del Paraná, de la capital de la provincia, y la costa del Uruguay. Nosotros en Entre Ríos hablamos por costas porque nos rodean los ríos, así que una es la costa del río Paraná y otra es la costa del río Uruguay. En su mayoría las salas están ubicadas en estas costas,
por otro lado son las que tienen las ciudades más numerosas de la provincia de Entre Ríos. Alguna que otra sala, como vemos, en Victoria, en Vizaguay, en Gualeguay, van por el centro, pero lo que es la zona norte, la parte norte de la provincia, y por supuesto Isla y al sur, están sin salas comerciales, o sea, no tienen acceso a la pantalla. Cuando Alicia me pedía que elija cómo presentarme, o que me mande un extracto del currículum para presentarme, yo hice mucho hincapié en que era del interior, porque no solo nosotros que estamos hoy en Entre Ríos somos los del interior, generalmente para Capital, para Buenos Aires, sino que yo además era un pueblo, soy del pueblo muy chico de la ciudad de Santa Fe. Mi posibilidad de acceder a una pantalla grande, y lo pongo acá al ladito con este mapa que muestra un poco cómo son las diferencias de accesos culturales, fue recién a los 15 años. Yo recién vi cine en pantalla grande con todo lo que supone el sonido y la butaca y demás a los 15 años. Esto para pensar también en los accesos culturales y la brecha que sigue existiendo aún hoy, cuando por ahí tenemos más salas o más posibilidades de generar proyecciones en pantallas grandes con equipos que, bueno, son más accesibles, por ahí es más fácil que en las escuelas o en otras instituciones existan proyectores, por ejemplo. Pero en mi caso, que no, qué sé yo, soy un modelo 3.8, 38 años, o sea, no ha pasado tanto tiempo, recién a los 15 años pude ver cine en una pantalla grande y conocer esa experiencia de mirar cine. Bueno, seguimos un poquito. El capítulo 3 de esta investigación habla de las políticas específicas en la materia, en lo que es cine, hace un recorrido por las políticas nacionales y también focaliza en, bueno, Entre Ríos, qué pasó en Entre Ríos con las políticas cinematográficas. Ahí otra vez aparece fuertemente esa idea de la necesidad del apoyo estatal para que la industria del cine se desarrolle y se sostenga. Las particularidades propias del mercado del cine, sumamente exportable, internacionalizado, monopolizado. Bueno, las repitencias de algunas lógicas, eso también me pareció interesante, de ser por mi mirada, por eso de ser del interior, que también le presto atención a estas cosas, que eran como nosotros, así como Buenos Aires, capital, nuclea todos los organismos y las políticas y los programas, porque así es donde funcionan los organismos dispuestos para pensar las políticas públicas y demás, y por supuesto entonces un mayor acceso. Lo mismo ocurre, en este caso en la provincia, en Entre Ríos, los organismos vinculados con la gestión y con pensar políticas vinculadas a lo visual, a lo cultural, están en la capital de la provincia, en Paraná, y por supuesto el acceso a programas, a la facilidad de financiamientos, de estudios o de lo que fuera que sea, están siempre más cercanos a quienes viven en esa capital, ¿sí? Entonces ahí veíamos cómo se repiten estas lógicas de un centralismo y también algo en relación a las políticas cortoplacistas. Nosotros tomamos en la investigación otra investigación de doctorado de Santiago Marino, donde estudiaba puntualmente las políticas del cine en un tramo bastante extenso, y hacía referencia a diferentes momentos de la historia de nuestro cine, los 90, la paradoja de los 90, como en una época de recortes y de aceleración de los mercados, el cine, sin embargo, había seguido siendo una industria protegida por el Estado, y a su vez también en algunas entrevistas que les fue haciendo a diferentes personas del INCA, de lugares de gestión del INCA, todos hacen la mención a cómo las políticas culturales, y en este caso del cine, están determinadas por las gestiones, ¿no? Esta idea de, bueno, pienso políticas para mi gestión, y después viene otra persona, otro partido. Lo que nos pasó exactamente con el punto cine, cuando hicimos el corte de la investigación, lo hicimos un poco teniendo en cuenta esto. Se terminaba en 2015 un gobierno y no estaba muy claro si la política y el programa se habían instituido de determinada manera como para poder sostenerse posterior a ese gobierno. Bueno, esto de las políticas cortoplacistas o que se piensan solo para un periodo de gestión política determinado, se repetía también tanto en el plano nacional, a partir de lo que leíamos de esa investigación de Santiago Marino, que es una de las que recuerdo, muchas otras más, bueno, que sí no lo menciona todo el tiempo, y también ocurría esto en el plano provincial, digamos.
En ese mismo capítulo también evaluamos esa idea del escalón de la producción siempre como el más beneficiado. Históricamente siempre fue más fácil motivar y fomentar la producción, siempre es más difícil meterse con lo que es la distribución y la adquisición. La vinculación también de las políticas con el contexto político, esto desde los orígenes, no es posible pensar las políticas cinematográficas y colocando el cine si no entendemos también el contexto político, económico del momento. Y bueno, un punto bastante importante que tiene que ver con los cambios en los hábitos y los consumos y los efectos que estos cambios en los hábitos y los consumos han producido y producen, y vas a decir en este momento no podemos hacer lecturas al respecto, en las salas de cine. Puntualmente, acá les presento al Instituto Audiovisual rápidamente, que es el organismo de la provincia de Entre Ríos, que está pensado para gestionar, fomentar todo lo que tiene que ver con la industria del cine o con el sector audiovisual. En su momento, cuando nosotros hicimos el corte de la investigación, es decir, hasta 2015, todavía en la provincia existía el Ministerio de Cultura y Comunicación, ya no. Ahora sigue existiendo por ley, esto es todo un debate complejo, existe por ley este ministerio, pero se ha denigrado a la categoría de Secretaría de Cultura por un lado, Secretaría de Comunicación por el otro, ¿sí? Pero bueno, de ese ministerio en su momento, hasta el 2015, el Instituto Audiovisual dependía de la Secretaría de Cultura, esto no ha cambiado, y ahí vemos cómo se organiza, cuál es la organigrama del Instituto Audiovisual, que insisto, comenzó a funcionar en la provincia en el año 2007, tiene un área destinada a la capacitación y a la investigación audiovisual, bueno, otra área destinada fuertemente a la realización, otra área destinada a la producción y la gestión, y el área contable administrativa. Esta es la orgánica puesta en un cuadro del Instituto Audiovisual, y de este primer área que vemos ahí, de esta primera área que vemos ahí, se desprenden, por un lado, el cine móvil como una política que la provincia decida en su territorio, que es una política nacional, un programa nacional, que funciona también en la provincia, y por otro lado, esta idea de cine para todos, que incluía esas tres ideas: Plaza Cine, Cine Verano y Punto Cine. Ahí. Plaza Cine, nosotros tenemos mucho río, mucha playa en las épocas de verano. El cine móvil se anudaba con la idea de Plaza Cine y se proyectaba cine en las plazas, en los balnearios, en los paradores. Cine Verano también tenía que ver con cine al aire libre, pero en otros espacios más populares, en la plaza, polideportivo en algún barrio, y Punto Cine. Todo esto, ya no quiero ni pensar cuánto voy hablando para llegar finalmente al caso que nos interesa, pero me parecía que también contextualizar un poco las políticas y cómo era el mapa entrerriano del cine estaba bueno para contarles, para llegar al caso que nos interesa, que es el análisis del Punto Cine. Que, como ya hemos mencionado, tiene dos antecedentes rápidos, inmediatos, que podemos pensar, que es uno, el espacio Inca, el programa Espacios Inca, del nacional, y también a nivel nacional el programa Cine Móvil, que también funciona en la provincia. Esta unidad, este vehículo que nació, entregó a cada una de las provincias del país, equipados para poder hacer proyecciones en cualquier espacio libre o abierto, o en cualquier espacio cerrado, porque la camioneta está dispuesta para poder proyectar algo adentro o afuera. Alguna imagen como para que ustedes vayan palpando, mirando, viendo de qué se trataba. No es mucho más que esto, o es un montón más que esto a la vez. El banner del Punto Cine, la gráfica, una estética compartida, era algo de lo que el Instituto Audiovisual, cuando ofrecía el programa a las diferentes secretarías o secretarías de cultura o a las instituciones y organizaciones, ofrecía, que tenía que ver con todo lo que era la gráfica, la difusión. Entonces, así de color, un banner para ubicar en el lugar donde se hacía la proyección, y diferentes flyers para distribuir vía redes sociales, con la estética del ministerio, del instituto, y la proyección y la transmisión de la película. Entonces, ¿qué es el Punto Cine? Es un circuito de exhibición alternativo que se conformaba en diferentes lugares con los que el Instituto Audiovisual iba haciendo acuerdos informales, no había nada firmado, sino era un correo electrónico, un llamado telefónico, un conocido, una secretaría o una oficina de cultura con la que se tenía mayor o menor vínculo, para hacer proyecciones de cine, donde el Instituto Audiovisual garantizaba las películas,
toda la maquinaria mediática, por decirlo de alguna manera, la difusión, la prensa del punto cine y de sus funciones, y el espacio que se comprometía a hacer las proyecciones garantizaba la parte más densa, que tenía que ver con el espacio físico, con las condiciones para que la proyección se pueda hacer en este espacio físico, quizás aire acondicionado, calefacción si lo hubiera, la pantalla, el proyector, el sonido, ¿sí? El inicio de este programa es en octubre de 2013. Dos objetivos fuertes son que se leen en los documentos de inicio de este programa. Uno tiene que ver con justamente incentivar el visionado de cine nacional y latinoamericano, y el otro tenía que ver también con la idea de generar espacios comunes donde la gente se encuentre a mirar cine con los vecinos. Un poco la idea de la conformación de públicos que empiezan a ver nuestro cine nacional, aparece ahí en ese segundo objetivo, la idea de fortalecer lazos, de volver al espacio de lo público para intercambiar, para discutir, para mirar una película local. Esos son los dos grandes objetivos del programa. Y aquí tenemos el mapa de esos 24 puntos con los que nosotros logramos contactarnos. Insisto, había una lista inicial que nos dio el instituto, había varias listas, de las cuales entre todas hicimos un listado general de 37 puntos cines. Nosotros pudimos contactarnos efectivamente con 24. ¿Sí? Voy a poner el mapa de lo que son, por un lado, las salas comerciales, que son las que vimos antes, cuando hablamos de las salas de exhibición comerciales en la provincia, que eran 14, y como vemos como este mapa estaba solo fundamentalmente distribuido en la zona centro, y a un costado y a otro de las costas de Entre Ríos, y ahí al ladito la comparativa es interesante, porque ahí empieza a marcar un poco cómo el punto cine efectivamente, bueno, toma una parte mucho más amplia, más profunda de Entre Ríos, llega a zonas en donde no había salas comerciales, como es el caso de San José de Feliciano, como es el caso de Federación, como es el caso del departamento de La Paz, como es el caso de Federal, todos así en la zona norte de la provincia. Me pareció interesante porque la verdad que yo ya no me dedico más específicamente al cine o al estudio, o no estoy estudiando más profundamente el cine, siempre he sido contactada, pero ya no, porque estoy en otro campo profesional, pero cuando revisaba la investigación y contrasté ambos mapas, que era un ejercicio que no lo había hecho en la tesis, lo había hecho no así, no uno al lado del otro, efectivamente noté, bueno, wow, hay muchas más pantallas en la provincia de Entre Ríos en este momento a partir de la implementación del programa Punto Cine, y hay muchos departamentos, hay muchas localidades que accedieron a una pantalla grande, si bien no con las condiciones de una sala comercial, digamos artesanal, pero sí hay muchas localidades que accedieron al visionado de cine en pantalla grande, y además de un cine que habitualmente está en las salas comerciales no tenía cabida, que es el cine nacional o latinoamericano. ¿De dónde sacaba las películas el programa Punto Cine para proyectar justamente y para enviar a cada uno de los puntos cines? Bueno, eso tiene que ver con otro aspecto, que es uno de los aspectos más flacos que tuvo el programa, que es el aspecto legal. Hubo de común acuerdo en su momento con las sesiones del INCA, la idea de que las películas que todos los meses llegan al Instituto Audiovisual por el Programa Nacional Cine Móvil, INCA todos los meses o cada 5 meses, depende de la cantidad de realizaciones audiovisuales, envía a las provincias las copias originales de las películas que obviamente tuvieron su financiamiento para que puedan ser proyectadas en el marco del programa Cine Móvil. Aquí los derechos entonces están todos cuidados, la legalidad está cuidada. Bueno, en su momento hubo algún acuerdo de palabra de las autoridades del Instituto Audiovisual con las autoridades del INCA en ese momento para que esas películas que estaban para ser exhibidas en el marco del programa Cine Móvil puedan ser además exhibidas en el marco del programa Punto Cine. Este acuerdo nunca se firmó, así que respecto de la legalidad de la exhibición de las películas hay muchas dudas, como también de las copias que se hacían, como las haríamos nosotros en nuestra casa, de estas películas originales, que sean copias para justamente después distribuir a cada uno de los puntos cineros de toda la provincia. El envío era copiar películas, armado de paquete de películas para todo el mes, a veces para 2 meses, depende de cómo se organizaba la gestión en ese momento del programa Punto Cine,
correo postal y se enviaba así a cada uno de esos puntos que ustedes ven en el mapa de Entre Ríos, las películas. A veces también se enviaban materiales vinculados con esta película en particular, algún artículo, algún debate, alguna propuesta de debate o de actividad en función de esta película, y este era el envío postal que iba a los cocineros todos los meses. Dos fotos que rastreé rápidamente de internet para que veamos qué suponía el punto cine. Es una política de alto impacto, súper económica para el Estado, con mayores gastos, excepto la máquina multicopiadora que en ese momento recuerdo se compró, los CDs y los envíos postales o vía comisionista a cada uno de los puntos cines. Pero también implicó eso que veíamos en la placa anterior, ¿no? El mapa de la provincia de Entre Ríos, mucho más minado de pantallas, la posibilidad de que personas, niños, adultos accedan a un cine que probablemente si aún siguiendo teniendo sala comercial, quizás no podían nunca verlo. Y era esto, un salón, como cualquiera de los salones que podemos encontrar en cualquier lado, con diferentes proyecciones, algunas especiales para niños, otras para escuelas, otras pensadas más a nivel histórico, con alguna propuesta de revisión histórica, con invitados. Bueno, eso quedaba muy a cargo de una figura fundamental del programa, que fue el punto cinero, así lo nominamos finalmente, que era aquella persona encargada de todo lo que significaba la proyección de la película, la gestión de esa función en su localidad, la difusión, el organizar la distribución de las islas, del espacio. Las funciones, la única condición, la condición que el Instituto Audiovisual tenía en el marco del programa Punto Cine es que las funciones sean gratuitas, no se podía cobrar entrada, pero sí eso le daba la libertad a cada institución, organización o organismo para que pueda o colocar una cantina, en el caso de los dos finales, que sabíamos en ese momento lo habían hecho, una cantina como para compartir algo mientras se miraba la película, o posteriormente un debate, o pasar una gorda, o cobrar un bono, que eran simbólicos, digamos, alternativas que depende de quién estaba a cargo de ese punto cine, si iban dando, si necesitaban, si les tenía que generarse un dinero o no en el marco de esta protección. Bueno, lo difícil para la investigación de la conformación de la lista única de los puntos cines, esto como para marcarlo sobre todo porque era un programa provincial que estaba desde ese momento el Ministerio de Cultura y Comunicación y de organismo específico. A mí esto me llamó mucho la atención y es algo que se marca en las condiciones de la investigación, un cierto grado de improvisación y de improvisidad que se quiere para la implementación de una política pública. La ausencia de planificación, evaluación y contacto, eso lo marcamos mucho porque también en los documentos que leemos de la gestión del programa Punto Cine, lo que se lee es como el permanente contacto por parte del Instituto Audiovisual y de las autoridades del Instituto con los diferentes referentes de cada punto cine en la provincia. Esto fue muy esporádico y es más, se había intentado generar un encuentro donde los encargados de cada punto cine en cada pequeña localidad de Entre Ríos pueda contar a los meses de su funcionamiento, cómo venía funcionando el programa, qué era lo que hubiesen necesitado y que les hubiese podido venir bien para las proyecciones. Bueno, en general nada, un encuentro entre cada uno de los responsables y las autoridades del instituto para evaluar el programa y decidir qué cosas estarían buenas mejorar y no. Ese encuentro nunca se realizó, y eso para nosotros fue llamativo porque además del programa Génesis, a lo que buscaba era el encuentro con los vecinos para mirar una película, y aún así tampoco pudo gestionar un encuentro provincial de los diferentes puntos cineros para, bueno, ver cómo iba esta implementación del programa en cada una de las localidades con las particularidades tan diferentes que había en ese marco de puntos cines. Había puntos cines dedicados en clubes de barrio, clubes deportivos, había puntos cines dedicados en organismos culturales específicos de gobierno de diferentes localidades, había puntos cines dedicados en vecinales barriales, con otros contextos, con otras realidades, había puntos cines dedicados en museos, en escuelas, o sea, así de variopinto era el escenario de los puntos cines, vaya así un encuentro entre todos esos
puntos cineros me hubiese estado buena como para relevar, bueno, los intereses de las películas, cómo funcionaba cada proyección, qué cosas les hacían falta, en qué más podía el Estado hacerse en el marco de este programa. Con eso no ocurrió. Esto es como va siendo parte como un poco las conclusiones de la tesis o los datos que los núcleos de contenido más gruesos que estuvimos sacando, que tenían que ver también con la figura del punto cinero. Esa persona, nada, encargada, que pudo haber sido un empleado municipal de cultura o de otra área, o alguien aficionado al cine que le encantó la posibilidad de proyectar cine en su barrio. Entonces esa figura la rescatamos muchísimo porque también de esa persona o de esas personas dependió el sostenimiento del punto cine en cada localidad. Y esto fue así, hay un desarrollo bastante extenso, hay unos cuadros y hay mucha data en el medio para cuando fuimos determinando el sostenimiento de cada punto cine, cuánto tiempo estuvimos proyectando, desde que iniciaron, cuándo terminaron, y terminamos armando una categoría que tiene que ver con el interés funcional o el interés genuino, no son los nombres, ya creo que lo vamos a explicar en un momento, pero tenían que ver con que aquel responsable de las proyecciones, aquel punto cinero, podría ser alguien, como decía, funcionario de la comuna, o de cultura, o de lo que fuera, o podía ser alguien de una institución otra, de alguna organización otra, que le interesaba la propuesta porque generaba junto a la proyección de cine, una chocolatada con los chicos en el barrio, o una actividad de debate vinculada con el tema de la película, y cómo, de acuerdo al punto cinero encargado de cada espacio, cada punto cine, hubo grandes diferencias respecto al sostenimiento de las proyecciones en cada localidad. No fue lo mismo que la persona que esté encargada tenga la intención de generar ahí un evento cultural con otro, con la discusión de la película, con alguna actividad o con alguna alternativa que hacía el folclore de la proyección. No fue lo mismo este punto de cine que aquel punto cine que, bueno, como cualquiera de los trabajadores del Estado, tuvimos que hacer en el marco de nuestras tareas una proyección más. A veces eso coincidía, a veces estaba esto del interés genuino, del interés particular y el interés funcional en el encargado. A veces no. Y eso se notó a la hora de evaluar cuáles fueron los puntos finos que se sostuvieron a más largo plazo desde los inicios de su proyección. Bueno, la legalidad del programa, que más o menos lo hablamos, no tenía acuerdos formales con cada uno de los puntos fineros o de las instituciones donde se desarrollaban las proyecciones. Por supuesto, el multicopiado de las películas originales tampoco estaba dentro de ningún marco legal y tampoco estaba oficialmente armado algún acuerdo para que las películas que se enviaban y se exhibían en el marco del programa Punto Cine tengan cubierto lo que es el tema de los derechos. Esto solo se cubría diciendo que era en el marco de las proyecciones originales. Y otro punto que para nosotros ha sido el más flaco del programa, que es la ausencia justamente de una evaluación y un control en la implementación del programa. Es lo que corresponde a cualquier política pública, justamente para ir relevando datos y ir reorientando esta política y esta implementación. Lo que siguen son un poco los datos, algunos rápidamente, si les parece. Estoy perdiendo noción del tiempo y no quiero aburrir, y capaz que la parte más rica vengan con las preguntas. Pero son algunos cuadros de los datos que fuimos utilizando en este último capítulo. Ahí podemos ver el año de inicio de los puntos cines que relevamos, que son los 24. Fuertemente vamos a ver cómo el año 2013 es el año que, teniendo en cuenta que arrancó en octubre de 2013 el programa, hasta son apenas septiembre, noviembre, diciembre, 3 meses. Bueno, en el 2013 se gestionan los primeros puntos cines con una importante parte. En el 2014, que es la naranja, vemos rápidamente cómo es el año de consolidación del programa, cuántos puntos cines son los que se suman. Y el 2015 se aparece bastante más quito, como con una suerte de, bueno, baja en la implementación de nuevos programas. Por acá tengo los números. En el 2013 son 107 los puntos cines de los 24 que relevamos que iniciaron en este año, digamos, en estos últimos 3 meses. En esos puntos cines que figuran en el año 2013, de esos 7 puntos cines que figuran en el año 2013, 4 eran para funcionar en la ciudad de Paraná. Y esto también nos llamó la atención cuando hicimos la investigación,
televisión, porque también la idea que se hacía en este programa era que las pantallas del programa Punto Cine que se hacen en las localidades lleguen a esas localidades que no tenían salas comerciales o que por lo menos puedan poblar, sobre todo, aquellas ciudades que no tenían salas comerciales. Bueno, de esos 7 puntos cines que se inician en el 2013, que se duran así con este 29%, 4 se ubicarían en la capital de la provincia, en Paraná, que ya tenía cines para esa época, tenía 4 pantallas en ese momento proyectando. Incluso de esos 4 puntos cines, los 3 estaban localizados en pleno centro de la ciudad. Hay uno solo que estaba más en una vecinal y que podría ser una alternativa del Senado para la capital, pero los otros 3 estaban todos ubicados en el centro de la ciudad, en centros culturales de la ciudad, que a su vez proyectaban cine antes. Bueno, eso lo marcamos porque también el programa Punto Cine tuvo como esta cosa de el evento noticioso, y bueno, es un evento para sus inicios, obviamente, donde pudieron colocar pantallas para sumar número de puntos cines y de visionados y de concurrentes al programa Punto Cine para comentar un poco más de esta política. Fue ahí lo que tuvieron más a mano en pleno centro, en plena Paraná, en pleno esta vía está las comerciales, ¿no? Por ahí hay una contradicción respecto de él, ¿sí? Inicial del programa que era llegar a lugares donde no había pantalla. Bien. Ahí estamos viendo el listadito de los puntos cines, ahí está solamente un extracto de los 10, y ahí esto que les comentaba respecto de el interés particular y la responsabilidad funcional. Esto que les decía de la figura del punto cinero, que en definitiva fue quien sostuvo el programa en cada rincón de la provincia, a partir de que relevamos en la encuesta que hicimos los datos de inicio, y también hay una pregunta que tenía que ver con que se venían proyectando hasta ese momento, hasta diciembre de 2015, pudimos más o menos observar, el cuadro está completo en la tesis, la cantidad de tiempo que efectivamente se mantuvo y se sostuvo el programa Punto Cine. Y en eso también empezamos a advertir, eso que les decía, cómo aquellos puntos cines que estaban a cargo de personas que hacían las proyecciones porque les interesaba otra cosa más, además del visionado de la peli, sentar gente, ofrecer una propuesta alternativa, abrochar otra cosa de esa proyección que tenga que ver con el debate, con la decisión del tema o lo que fuera que sea. En el hospital, así también, el primero nombrado en el hospital donde se mencionaba el punto cine. Bueno, estos puntos cines son los que más, dentro de todos, se sostuvieron y fueron en gran porcentaje los que se cayeron los más rápidos, aquellos que estaban a cargo de sectores. Nosotros fue lo que pusimos dentro de lo que era la responsabilidad funcional, aquellos sectores de gobierno o aquellos empleados de diferentes lugares de cultura, que bueno, que tenían a su cargo esa tarea como otras más de las tareas que tenían dentro de su trabajo. Bien, ahí este es un cuadro que releva un poco la periodicidad de las funciones. En principio, la periodicidad semanal fue lo que se ve en azul, además se eligió. Sí es cierto que después en el desarrollo de la tesis vamos viendo cómo la mayoría de los puntos cines fueron modificando la frecuencia, todos buscando lo mismo que era la mayor concurrencia de público. Aparece esta idea, y apareció en la encuesta mucho, esta idea de que el cine nacional o latinoamericano no porta de buena prensa, y que entonces si no estaban las películas en su momento de Franchella, eran las que mencionaban todo el tiempo en las encuestas, que vendrían siendo nuestros artistas nacionales, bueno, la película no convocaba. Entonces así, la frecuencia, los horarios de las funciones se fueron modificando muchas veces, en varias oportunidades, para buscar eso de mayor cantidad de público. El 10%, van a ver ahí en el cuadro, marca que las proyecciones eran cuando se podía. Había muchos casos de organizaciones, clubes o instituciones que se abocaban a otras tareas, donde, bueno, si se superponían esa función de cine con otra actividad que de pronto cobraba mejor prioridad, bueno, quedaba suspendida la función. Entonces, algo de proyectar cuando se podía, en función de la programación de la institución o de la organización que realizase la proyección de cine, aparece también en la investigación. Ahí, bueno, relevamos un poquito eso de la idea de que proyectaban siempre con la misma frecuencia. Esto no fue así en un 42%, es lo que mencionábamos. Muchos puntos cineros fueron y vinieron con los horarios, con la periodicidad.
y con los días en los que proyectaban, buscando esto de la mayor asistencia, por esta idea que el caso de que el cine nacional no gusta, no convoca, tiene otro ritmo. A diciembre de 2015, lo que se ve en este cuadro es que de los 24.5 que logramos encuestar, ahí tenemos solamente un 33% que continúa funcionando, con el cambio de gestión encima, de gobierno, y un 67% que había dejado de funcionar. Bueno, esto, como lo decía en el inicio, también limitó mucho la posibilidad de contactar al resto de los puntocines que no logran contactar, porque bueno, gran mayoría ya no funcionaba, o aquellos responsables de las pantallas y de las proyecciones no estaban trabajando ya en ese área de gobierno, o ya no estaban en el gobierno, en el caso de que sean los responsables de algún organismo de cultura municipal o comunal, y ahí también esto se complicó muchísimo lograr contactar sobre todo a la gente que dejó de protestar a diciembre de 2015. Entonces ahí aparece la pregunta por la sostenibilidad, por la institución, el modo de institución de esta política pública, cómo es que se instituyen las políticas públicas para que un cambio de gestión no tire por tierra esta implementación, este programa, esta política. Bueno, hablábamos también de esta idea que la mayoría de los puntos cines, que están a cargo de sectores culturales o sociales, los que habíamos nosotros dedicados como dentro de lo que era el interés funcional, eran los que se habían caído con el cambio de gestión claramente. Bueno, ahí tienen más o menos los números también en pantalla de la cantidad de puntos que corresponde a ese 33% y a ese 67% sobre todo que dejó de funcionar, que fue nada más que 16 puntos. Y a diciembre de 2015 habían dejado de funcionar de esta nómina de 24. En relación a la cantidad de público que asistió a las proyecciones, como podrán ver, el 32%, o sea, el amarillo, la parte de la franja más convocante, es la de 20 a 30 personas. En promedio, más o menos, sacábamos la cuenta, 1.500 personas por mes accedieron a ver películas gracias al programa Punto Cine en este tiempo, ¿no? En este tiempo estamos hablando de 24 puntos cine funcionando, que fue en estos primeros años de su implementación, 2013, 2014, 2015. Algunos puntos cines tenían una convocatoria que puede denominarse nutrida, de 20 a 30 personas, otros de 0 a 10, ahí el 33%, algunas funciones eran solamente para 10 a 15 personas, y bueno, muchos otros no llevaban datos. Como la responsabilidad o el compromiso de quien llevaba adelante las funciones del puntocinero dependían mucho de cada uno de los puntocineros. Bueno, había lugares donde sí había mayores datos respecto de la gente que iba, las edades que concurrían, pero había lugares donde esto no era un número posible, entonces bueno, era más o menos 10, más o menos 20, pero la precisión de los datos ahí también estaba muy escasa. ¿Qué estrategias utilizaron los puntocineros? Esta es la parte más divertida de la tesis y en las respuestas de preguntas abiertas que hicimos en la encuesta o en las mini entrevistas que también con algunos que pudieron hacer, fuimos rescatando. ¿Qué acciones fueron implementando cada punto cine, cada punto cinero para fomentar las percepciones y la concurrencia de público? Un poco de todo esto. La cantina, el compartirles algo mientras asistían a la película, el chocolate caliente, la torta frita, depende del lugar que fuera. Las funciones abrochadas con otras instituciones, como las escuelas, bueno, proponer alguna película, entonces tal curso, puede trabajar alguna cuestión histórica, en función de la película que sea, por ejemplo. Alguna recepción especial, había gente que los recibía con un paquetito de pororó, o el caso de café, como para recibirlos e invitarlos a la recepción del cine. Las películas de moda, eso también incentivaba mucho y era un pedido permanente del instituto que puedan mandar las películas otra vez con Darín, con Francela. La modificación de los días, los horarios y los lugares también fueron estrategias que los puntocineros se fueron dando. La idea del cine a la carta, a veces ofrecían de la función los trailers
3 o 4 películas que tenían, y por votación elegían cuál era la película que en esta edición se iba a mirar. Y por supuesto todo lo que tenía que ver con el cine de debate, con la promoción, con la difusión mediática, eran como estrategias que estaban en manos, personas que algunas tenían misiones de comunicación, gestión, otras no, y que sin embargo también funcionaban para que la concurrencia de público en estas funciones sea mayor. Bueno, esta es la parte de las conclusiones ya, de lo que fue la implementación de este programa. Varias de las cosas que aparecen acá las estuvimos hablando. Hay algo de la informalidad y la improvisación en este programa, que si bien fue un periodo piloto y hubo asesoramientos, digamos, el periodo que nosotros estudiamos, nos tomó poderosamente la atención. Aparece esto de la ausencia del encuentro en un programa que lo propiciaba, como no tuvo el Instituto Audiovisual y los gestores del programa Puntocine lograr un encuentro con cada uno de los responsables que tenían en este interior de la provincia, haciéndose cargo de las funciones y de las percepciones. El vacío legal, vinculado con las proyecciones, con el copiado de esas copias originales, e incluso con el no contrato o el no compromiso en papel con los responsables de cada Puntocine. Y esta cosa que todo el tiempo la tuvimos como hipótesis en investigación y que finalmente después no la corroboramos, porque esto que puede aparecer como una política que incentiva el institucionado colectivo en tiempos donde todo indica que está todo pensado para que nos quedemos en casa, mirando una película y no solo en el espacio público, esto que podría parecer como anacrónico, como una política anacrónica, bueno, advertimos que claramente en lo que son los interiores de los interiores, en las pequeñas localidades, en los pequeños rincones del territorio entrerriano, la tecnología o el acceso a un consumo cultural como una película, como un pase grande, no es accesible, no está en todos lados, y entonces, bueno, la propuesta, la potencia que tenía este programa Puntocine podría haber sido mucho más explotada y realmente era pertinente para desarrollar en muchísimas otras localidades de Entre Ríos que no tienen pantalla, y donde el encuentro sí sigue estando, como en las localidades más pequeñas. Y la ausencia de una buena planificación y evaluación por efecto. Esto no estuvo. Algo también en relación a lo valioso del cine que se proyectaba, el cine nacional, el cine nuestro. No hubo muchas proyecciones de cine entrerriano, al menos en el periodo que nosotros estudiamos. No se presentó las películas de Selina Murga, de Iván Hunt, de Marty Schoenfeld. No se proyectaron las películas entrerrianas porque eran películas que todavía en algún momento estaban circulando por festivales, y si bien la propuesta era que los directores o los realizadores puedan presentar sus películas en los Puntocines, esto también fue algo que no se logró del programa. Poder convencer a los realizadores entrerrianos que puedan ir como, bueno, rotando por diferentes Puntocines y presentando así también sus películas. Lo valioso y lo potente también de esta propuesta para empezar como una política pública fue que es una política económica, que al Estado no le hicieron demasiados gastos, en realidad la mayoría de los gastos estaban del lado de quien quería gestionar y poner a funcionar el Puntocine. Lo valioso también para las organizaciones o las instituciones que sumaban a la propuesta era que les dejaba un material a ellos, de películas, con el que podían contar no solo para la producción del Puntocine, sino para armar su propia biblioteca con el paso del tiempo. La gratuidad de las funciones, con esto el acceso gratuito para todos aquellos que quieren ver el cine, y la posibilidad de que la pantalla grande llegue a los comunes. Son como los pros y los contras que fuimos encontrando en la evaluación de este programa. Y bueno, y quedamos con estas preguntas, que para mí son preguntas que no están respondidas, que es, bueno, cómo hacer que una política pública como esta que se pensaba se sostenga más allá de los cambios de las gestiones. Estaba viendo que el cambio de gestión en el 2015 arrasó con el programa Puntocine, y bueno, y ahora la pandemia lo terminó de por lo menos paralizar, es lo que hemos averiguado como para actualizar algo de la presentación. Es lo que hace que una política se arraigue en la comunidad. Y bueno, algunas novedades que me parecía que podrían estar buenas para actualizar, ya voy cerrando, ¿no?
Los puntos cines que se encuentran funcionando a diciembre de 2018 también eran 24, no son los mismos 24 que nosotros necesitamos en el 2015, son otros, pero la última lista que teníamos y que pedimos, esta la pedimos cuando se hizo la defensa de la tesis, eran 24 puntos cines. Del 2019 ya no hay datos, los quisimos conseguir y no tuvimos datos, y bueno, en el 2020 el programa estaba paralizado, no está funcionando, no están haciendo eventos en ningún lugar de la provincia, aún no teniendo coronavirus, esto está suspendido, no hay envíos de materiales, tal como que el programa no está mal en este momento. Sí, después del corte de la investigación de 2015, y eso me pareció interesante, está para después en el caso general y un debate, lo que se realizó en la provincia fue el FICER, el Festival de Cine Internacional de Cine, que tuvo mucha convocatoria, donde más de 20 personas estuvieron mirando las películas durante los días que se desarrolló. Se hizo en el 2018, se hizo en el 2019. Bueno, en el 2020, como todo, en stand-by, ojalá que no sea algo que lo anule a este festival, porque la verdad que sirvió muchísimo para mirar películas entrerrianas, para mover el tema de la realización audiovisual en la provincia, para pelear con una ley de fomento audiovisual, que todavía sigue en legislatura sin aprobación, y que hoy está haciendo un tema de debate y discusión también por el sector audiovisual. Pasan algunas imágenes de los 2 años en los que se desarrolló el teaser, y acá un poco la cola, lo que trajo los ecos que después este festival, para pensar también el sector audiovisual en la provincia, que fue la idea de una ley de fomento audiovisual, que ya viene del año 2014, viviendo en la legislatura, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, viene, van haciendo modificaciones, y bueno, actualmente, a partir de una ley de emergencia económica que ha sacado la provincia de Entre Ríos, se está debatiendo si se va a arancelar, a grabar o no los funcionados de películas vía streaming, Netflix y demás, esas plataformas, que bueno, era uno de los pedidos que estaban también anotados en la ley de fomento audiovisual, que se pueda arancelar sobre algún impuesto para que algo de ese impuesto, algún porcentaje pueda llegar al fomento de la realización audiovisual. Esto así como más de lo último y de lo nuevo que está pasando muy último en Entre Ríos, y algo también interesante que se ha dado específicamente con el cine entrerriano, que no se venía pudiendo ver en la provincia, como decíamos, no se lograron presentar muchas películas entrerrianas dentro del marco del programa Punto Cine, es que las películas entrerrianas han logrado tener pantalla en lo que son canales abiertos. Pandemia mediante, y como una vuelta para pensar políticas culturales, en estos últimos meses, los entrerrianos hemos podido acceder a varias películas de directores locales que no habíamos visto, que no habíamos tenido la posibilidad de ver, a partir de la televisión abierta, de los canales de televisión abierta de la provincia. Como novedad. Y esto era un último, la última regalita, invitación a ver 2 películas entrerrianas, que bueno, son unas 2 películas que me parecieron fascinantes. Una tiene que ver con la ficción y otra tiene que ver con el documental. Un cine en concreto es una película de Luz de Cielo, que es una directora de Concepción del Uruguay, de la costa del Uruguay. Es un documental de este personaje que vemos en Tapa, que es una persona que durante no sé cuántos años se la pasó construyendo cines para la localidad de Villalista, que no tenía en su momento cine en pantalla comercial, sala comercial de cine, y entonces en su casa, cada vez que se mudaba, armaba un espacio para presentar cine como amante del cine. Así que ahí esta película es un documental bellísimo que pueden ver desde ese lado, desde Entre Ríos. Y vendrán Lluvias Suaves, que es una película de Iván Pum. Iván en realidad es un cafecino, pero al año estaba viviendo en Crespo, parte de los circenses, la familia de Crespo, con varios directores que viven en esta localidad o que se encontraron en realidad en esta localidad, pero todos viven en otros lados. Es una película muy... Y bueno, una película que también les recomiendo, que pueden encontrar en plataformas, por ejemplo, en la Olímpica TV o en Cinear. Así que era un regalito que les quería dejar desde Entre Ríos para que podamos ver otras películas con otros tonos, con otros colores. Y por ahí, respuesta a las preguntas. Bueno, muy interesante. Muchas gracias por la exposición. Bueno,
voy a aprovechar que puedo darme la palabra a mí misma y hago una pregunta yo y después siguen los demás. No, me sorprendió lo que explicabas ahora hacia el final en relación a que dentro de la programación de los puntos cine, el cine realizado en la provincia, en Entre Ríos, no ocupó un lugar, fue muy escaso aparentemente por lo que mencionabas. Me interesaba preguntarte si también se incluía películas en la programación de otras provincias, Santa Fe, Córdoba o del NEA, y más allá de esta cuestión de cierta carencia del cine de Entre Ríos en la programación, sí, desde tus conclusiones o entre los realizadores o en el campo de la producción del cine de Entre Ríos, ¿hubo algún reconocimiento con respecto a esta política cultural de los puntos cine, en el sentido de que esta ampliación del campo de la exhibición y de la difusión del cine haya generado un mayor interés en el cine y haya tenido una repercusión en el cine de Entre Ríos, aunque sea indirectamente, en la formación de un público? Bien, a lo primero respecto de la sorpresa en relación a las películas que se exhibieron o que no se exhibieron, no hay listado tampoco del Instituto Audiovisual o desde los puntos cines en particular de cuáles fueron las películas que efectivamente exhibieron. Si bien el Instituto enviaba películas a los puntos cines, hay un momento donde no hicieron una lista y fueron tildando las que iban mandando, o en el momento en el que por ahí algún punto cine en particular pidió no el envío general, sino uno particular con alguna película. Bueno, no hay lista respecto de las películas que se proyectaron en el programa Punto Cine. Como no hubo un contacto fluido, tampoco se sabe efectivamente si las películas que se mandaron fueron efectivamente proyectadas o se proyectaron otras. En ese momento habíamos hecho un rastreo de las redes sociales, de Facebook, de los puntos cines que había en la provincia, y hasta vimos flyers modificados con películas que no eran ni nacionales ni latinoamericanas, sino que eran las bombas que llegaban desde Norteamérica y que todo el mundo tenía que mirar. Como no había un control, no había una cercanía, el punto cine terminó proyectando, me acuerdo, Río, por ejemplo, en esa época, Río, la película de animación para Urice, que fue uno de los pedidos con los que más insistía también desde los puntos cines, de que tenían una población infantil ahí cautiva, que iba a las proyecciones y que no había demasiado cine infantil para ofrecerles a nivel del campo nacional, desde el cine nacional. Si hubo un reconocimiento por parte de los realizadores, o por qué no hubo películas yo recuerdo que había una de Maxi Johnson en esa época, o estaba la vieja de Selina Murga, que la primera de Selina Murga, que era Ana y los otros, y bueno, eran películas como que los ritmos eran insostenibles en las proyecciones, entonces directamente no las pasaban en los programas Punto Cine, y no hubo. Si vos me preguntás, Alicia, si qué fue mejor para los realizadores hoy, con estos años que transitaron posterior al corte de la investigación, si la implementación del programa Punto Cine o el FISER, que es lo que traía, digamos, como las novedades que se fueron dando en el campo de edición en la provincia, los realizadores, el FISER les ha dado muchísimo más beneficios a la hora de pelear, por ejemplo, o de mover la ley de fomento audiovisual, o de justamente exhibir sus películas, que sí tuvieron pantalla en los festivales, las películas de realizadores entrerrianos, tanto largos como cortos. No, yo creo que en ese punto tampoco era como una decisión muy tomada desde la gestión del programa Punto Cine el fomentar el cine entrerriano. Era más el cine nacional, latinoamericano, porque en algún momento había alguna coproducción del Inca junto con otro país, entonces las películas latinoamericanas al instituto, y era fomentar ese visionado del cine. Yo creo que
el cine entrerriano estaba como para una segunda etapa, posterior, y nunca se llegó a ese momento donde podamos ver los puntos cines del cine entrerriano, con la propuesta de que el realizador esté presente, comentando cómo fue ese proceso de producción, que se hizo en la misma provincia, en las mismas localidades donde quizás había puntos cines. Cuando eso no ocurrió, no hubo mucho reconocimiento ni mucho trabajo junto con los realizadores en el programa Puntos Cines, que sí lo hubo con el CIF. Que sí lo está viendo con el sitio, hay como una cercanía, hay como una programación que se hace del festival junto con los realizadores, y eso los alojó de otra manera también los realizadores de la provincia. Claro. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? En el chat no hay nada. Abran directamente el micrófono y pregunten, que es lo más fácil. Sí, está disponible en el repositorio de la UCI, de la Universidad de Quilmes, la podemos si no compartir también. Probablemente no le hice, no fui fiel en todo lo que hubiese querido contar, porque es súper extensa y es como muy profunda en el detalle, y todo así probablemente es un montón. Pero bueno, está disponible, así que lo mismo esta presentación, si les viene bien, en la tesis están estos mismos cuadros disponibles. Yo mientras sigo hablando, para que alguien se anime a preguntar o piense qué quiere preguntar. En algún momento relevé alguna fuente sobre alguna de las películas de los directores de Crespo que se había estrenado en alguna sala de algún centro cultural de Crespo y que tenía un público del lugar con la invitación del director, o sea que no es algo que esté totalmente ausente, ¿no? Pero me llamó la atención que en esta política cultural de los puntos cine no estaba previsto en un momento en donde ya había bastante desarrollo del cine de Entre Ríos. Sí, totalmente. Yo, La helada negra, que es de Maxi Sonfeld, que tal vez es esta misma que anduviste relevando, Alicia, también la vi yo en un centro cultural de acá de Paraná, en una proyección que se hizo y la gestionó Cultura de la provincia, en el Centro Cultural La Vieja Usina, que es a su vez donde funcionaba un punto cine. Yo estoy segura que no fue, el punto cine ya no funcionaba más ahí en La Vieja Usina, pero sí es una política, digamos, que estuvo el director, estuvieron los actores en esa función, pero no estaba en el marco del programa Punto Cine, y fue así una cosa más esporádica, digamos, más puntual. Pero sí, sí, no, por ahí también quizás fue un periodo donde el Instituto Audiovisual no había entablado un buen vínculo con los realizadores, este periodo en particular. Claro, las películas las enviaba el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, no el INCA. El INCA enviaba las películas. Quizás también hubo cierto centralismo por provenir del INCA. Yo pensé que eran del Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Claro. Las películas que el punto cine proyectaba son las que nos llegaban a través del Programa Nacional Cine Móvil, que es un programa nacional que se gestiona el INCA para todas las provincias. De todas maneras, dentro de las películas que el INCA enviaba, había entrerrianas. Lo sé porque yo ni bien seguía a trabajar el diario, me puse a mirar todas las películas que había y toda esa base de datos interesantísima de muchos años. Pero bueno, sí, no había, digamos, esto está muy fuerte, como esta idea que el cine nacional no termina de gustar, el entrerriano parece que, bueno, como todo, nadie es profeta en su tierra, pero además recuerdo también que cuando se quería insistir con las películas entrerrianas, justamente por la cercanía, por las posibilidades, lo que queríamos era lograr funciones, con directores, actores, y eso no estaba fácil para generar y gestionar en la provincia. Claro. Porque los realizadores no estaban tampoco en ese momento en la provincia, estaban en Buenos Aires o demás. Acá estoy viendo en el chat, por un lado, preguntan si podrías repetir dónde se puede ver la tesis de maestría.
que no se oyó bien. La tesis está, ahora si no creo que hasta la puedo compartir esto por acá, pero si no, la tesis está en el repositorio de las tesis, de las investigaciones de la UNCI, de la Universidad de Quilmes. ¿No? Sí, sí, no, buscando por Laura Lavatelli, tesis, va a aparecer. Pero en el repositorio de tesis hay que meterse en la biblioteca de la Universidad de Quilmes, y está accesible. Yo calculo, Alicia, que ustedes la encontraron así, pegaron así. Sí, sí, yo la encontré de esa manera. Después hay otra pregunta, bueno, muchas gracias por la exposición, es de Débora. Pregunta si en la investigación también pudiste rastrear algo de exhibición o producción a nivel comunitario. Producción no, pero bueno, porque la investigación no se abocaba fuertemente a ese escalón de cine. Y en cuanto a exhibición, yo no sé bien a qué refiere la pregunta, pero yo podría mencionar varios puntos cines que tuvieron un carácter más de exhibición comunitaria, en vecinales, en escuelas, que tomaron como este color a protección comunitaria y de laburo. Ahí sí, serían estos puntos cines donde justamente el rol del punto cinero fue otro y generó otra cosa a nivel comunitario con los actores que llegaban a la proyección, y no era solo mirar la película, sino que también era ahí sí el encuentro, el compartir, el debate posterior. Podría hacer alguna lista seguramente de algunos puntos cines que funcionaron de esta manera, más en el orden de la exhibición comunitaria. Después, en la provincia hay muchos ciclos de cine alternativos, había muchos ciclos de cines alternativos paralelos al circuito este del programa Punto Cine. Pero no sé si estoy respondiendo bien o estoy entendiendo bien a dónde apunta con la idea de nivel comunitario, digamos. Sí es cierto que esto de el acceso más fácil a un proyector, digamos, el acceso que han permitido las nuevas tecnologías y la posibilidad de que uno pueda tener un proyector ha generado como que muchas vecinales, escuelas, clubes, organizaciones, hasta un proyector, y se pueda generar a partir del cine un encuentro. Así que hay bastante de esto para lograr, pero bueno, es más una idea que una investigación propiamente. Pero dice Débora que es más o menos por ahí. Bueno, si no, Débora, la seguimos pensando juntos. El Instituto Audiovisual de Entre Ríos tiene también algunas actividades, o tuvo, por lo que leí, en relación a talleres o formación para grupos más comunitarios. Aparece como una historización de las dos gestiones que estuvieron a cargo del IAE. Yo había convocado a Pablo Collade, que fue quien lo originó, lo fundó en la provincia, que estuvo muchísimo tiempo a cargo, hasta el 2014, que es cuando inició el programa Punto Cine, 2013. Y en esa primera época, sobre todo del instituto, había un fuerte anclaje en las escuelas y en la formación de públicos, en escuelas secundarias y primarias, desde el IAE. Sobre todo en esa primera época. Está ahí en el periodo de la segunda gestión, digamos, que es cuando inicia el programa Punto Cine, esa actividad se retrajo muchísimo. No hubo laburo con estudiantes de escuelas secundarias, pero está dentro de la orgánica, incluso del IAER, esta posibilidad de laburo en los barrios o en las escuelas, formando públicos, generando realizaciones audiovisuales, de estas que seguramente mencionaba, más comunitarias, más colectivas, con otras herramientas menos profesionales o sí profesionales, que incluso el mismo instituto las provee. Claro. Ana Luznich quiere preguntar. Sí, te quería preguntar, recién mencionaste Vendrán lluvias suaves, es la última película que yo pude ver de Entre Ríos, justamente. Te quería preguntar, en función de esta película que es bastante extraña por su factura y por su temática, ¿cuáles serían las claves del cine entrerriano contemporáneo? Si podrías delinearnos algunas tendencias o mencionar los directores principales que están actualmente en actividad, para tener un mayor conocimiento y poder enmarcar también esta película de Iván Fund en este panorama del cine entrerriano.
Hubo una parte que yo tenía leída y que iba a repasar y que no la repasé, pero está en la tesis, capítulo no sé cuánto ya, donde hacíamos un recorrido por los realizadores visuales. No sé cuál es la eventualmente. Creo que ahí me abrocho, me junto con el compañero tucumano que estuvo el lunes pasado, donde destacaba esta idea de los colores, de la musicalidad, de los regionalismos, y hablaba justamente de esto. Hay algo estuve viendo varias entrevistas, ahora que los directores están justamente a través de la televisión abierta proyectando sus películas, y hay un programa y un ciclo actualmente donde también los directores entrerrianos participan, y muchos hacían también, como el tucumano la semana pasada, hacían mención al humor, a la morada del entrerriano. De todas maneras, no es muy común en las películas la idea de la comedia, esta es la más rara, la de ficción y además con tipos. Hay un sector fuerte de realizadores, que es como el más conocido, que incluso a nivel nacional es conocido de esa manera como la paliza de Crespo, que ahí está Iván Kuhn, está Maximiliano Sonfeld, está Crespo, que tiene peli re linda, y es como un grupo que incluso con Alicia durante el fin de semana hablábamos respecto de que había en Crespo, que habían salido tantos directores de trayectoria nacional, incluso internacional, que justo coincidió viviendo en esa misma ciudad y que son contemporáneos y que todos han podido destacarse a nivel nacional e internacional. Eduardo Crespo es el tercero, esto dice Crespo sin su nombre. Después está Celina Murga, que fue como la primera directora mujer ella, entrerriana, que tuvo pantalla nacional y que tuvo éxito a nivel nacional e internacional, y que, bueno, es una de las personas con más trayectoria y más reconocidas a nivel del cine entrerriano. Y ahí tenemos como los nombres de los entrerrianos, porque después también lo que tenemos, películas filmadas en Entre Ríos por directores que no son entrerrianos, pero que se enamoraron del paisaje o de alguna situación en particular, o tenemos directores, como es el caso de Sergio Massa, que es de Buenos Aires, digamos, oriundo de Buenos Aires, pero que desde hace un tiempo a esta parte se radicó en Victoria, que de aquí viene filmando películas como El Gurú, como una de las últimas películas de él, tenía otra en proceso de postproducción, también de muy buena calidad y bueno, películas del orden de la ficción. Yo ahí justo traje estas dos que me llamaron la atención. Documentales no hay muchos, el desarrollo del documental a nivel nacional es importante a nivel de porcentaje. Este documental de Luz Bruxelas, no sé si tiene una posibilidad, y traje esta de Vendrán Lluvias Suaves porque justamente es ficción, es con niños, es filmada en Crespo, son varias las películas que hay filmadas en Crespo por esta paniza de Crespo, donde realmente uno puede como oler el paisaje cotidiano, digamos, el más cercano. Hasta ahí creo que llego un poco en la respuesta, Ana, porque no sé cuáles serían hoy las ciudades más. No sé si habrá alguno de los compañeros que yo he invitado para la charla de hoy que sí son realizadores y que están más hoy en la industria cinematográfica local. Ahí puedo pensar una respuesta. Así que me quedo pensando un rato más y después la completa. Bueno, es interesante que trabajan con actores no profesionales de las localidades en donde filman, ¿no? Y con una indeterminación entre la ficción y el documental. En general, estos directores de Crespo. Sí, el caso de Eduardo Crespo y Iván también hacen muchas, digamos, hay todo el tiempo referencias a cuestiones geográficas, cruces también en relación a sus trayectorias y sus recorridos en estas películas de exposiciones, y sí, la mayoría trabaja con un buen porcentaje de actores que no son actores, digamos, que son lugareños, efectivamente, de la ciudad de Crespo, de la zona de Crespo, de las aldeas. Después hay, sí, algunos actores fuertes que son de Buenos Aires, más que lo tienen en la negra, pero sí, en su mayoría buscan justamente arraigarse a las tonalidades de los decires y de los modos de hablar del propio entrerriano, además de justamente nuestros escenarios. Hola Laura, muy buena la presentación, me encantó. Soy Celina. Son muchos datos nuevos, yo no conocía nada sobre esto.
pero tenía dos inquietudes que no sé si las dijiste y me las perdí, pero a ver, mis preguntas iban por dos lados. Por uno, quería saber si habías entrevistado, habías hecho trabajo de campo con el público, o sea, en el interior, si habías trabajado sobre la recepción, sobre qué opina las personas que estuvieron ahí, vieron, y quizá cuáles son las críticas desde ese ámbito. Y otro es si las listas se hacían de Buenos Aires, si analizaste qué criterios, qué tipo de cine estaba pensado para Entre Ríos, ya que venía del centro, si analizaste las listas, porque dijiste que no todas eran las mismas, que eran diferentes películas, pero debe haber habido listas padrones, ¿o no? Si vos tenés las listas, porque sería muy bueno ver o sea, qué era pensado, ¿no? ¿Qué se tenía que ver en el interior? Me parece que da no sé, me parece interesante eso. Si pensaste en eso, si pudiste tener esos datos. Por la primera y ya engancho la segunda con una respuesta que es media mentirosa, pero que en realidad me ayuda a decir algo que no conté. No es mentirosa, digamos, es la que puedo dar y de paso doy un dato más. La primera, no pudimos, a ver, yo fui a una proyección de Punto Cine como público de las que se hacían en Paraná. Así que tengo mi experiencia, que está absolutamente subjetiva, y la hice en términos de justamente ir a estudiar, a ver, bueno, cómo era efectivamente una proyección de Punto Cine en determinado lugar en la capital. Sí, fue un aspecto que faltó, en algún momento nos entusiasmamos a hacer ese plan, siempre hablo en plural porque hubo otra compañera de maestría, de esa misma corte de maestría en ciencias culturales, que tomó el mismo tema con otro enfoque, entonces compartíamos bastante los datos, pero bueno, quien no se dedica a la investigación o quien no hace carrera académica, es muy complicado salir a viajar por Entre Ríos y hacer esas proyecciones. Así que no tengo mucho dato del público. Me tocó a mí, me acuerdo, y esto es anécdota total, me tocó a mí ir una vez a una proyección donde la película no funcionó, y estaba yo justo dando vuelta y como trabajaba en el instituto tuve que buscar una alternativa de película y demás, así que, bueno, no son muy buenas las experiencias que tuve como público, porque en el medio me tuve que poner a trabajar y hasta lograr una situación que también hablaba de la precariedad del sistema, de las copias y demás. Respecto de la segunda, de las listas a las que hice todo tiempo referencia que no estaban claras, que estaban mal armadas, son las listas que tenía el Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos de sus puntos cine, de cuáles eran efectivamente los lugares que estaban proyectando. De lo que no hay lista, ni del punto cine, ni de cada punto cine, ni del Instituto Audiovisual, son de las películas que pasaron. De eso no hay lista. Y las pelis que que siguen llegando a Paraná, y eso tiene, o sea, lo de la no lista de las películas que se enviaron y seleccionaron tiene que ver justamente con esto de la introducción, lo desprolijo, lo no planificado, pero las pelis que el INTA manda a las provincias, a todas las provincias que tienen cine móvil, son las pelis que financia el INTA, o sea, no es que nos mandan alguna película en particular porque somos de Entre Ríos. Arman el combo, bueno, estas películas salieron en el 2020, en estas nosotros financiamos o tuvimos participación, una coproducción, y estas son las que el INTA, que tienen bocha de documentales, después algunas ficciones, digamos, algunos largos de ficciones, son las que el INTA manda a las provincias. Pero sí, aprovechaste, me viene bien esto, Celina, porque cuando estudiamos el mercado de la exhibición en la provincia, apareció una figura que yo cuando arranqué a estudiar no la tenía, que era la figura del programador. O sea, nosotros no solo el empresario que entrevistamos, que tiene varios cines en Entre Ríos, nos comenta esa figura del programador, que es una persona que contratan las empresas para que distribuyan sus películas, ¿sí?, en el interior del país. Entonces, no es solo que el dueño del cine va a una distribuidora y le dice, quiero tal película, quiero esta para proyectar en cine y te compro tal y cual, sino que ese contacto directo que en algún momento se necesita, por lo menos para los que somos del interior, no existe más, y está esa figura intermediaria que es el programador, donde la distribuidora se desliga de ese contacto con los cines y los empresarios de los diferentes cines del país, y es la que se encarga justamente de decir, bueno, mira, tal día te va a llegar a vos esa película, y además dice cuál de las pantallas que tenga ese cine tienen que proyectar esa película en función del impulso que le quieran dar a esa película. Entonces,
el empresario, esa entrevista está en los anexos de la investigación, lo que nos decía, que era muy difícil para él, como empresario, un dueño de un cine comercial, darle lugar a una película nacional, mucho menos entrerriana, cuando era poco el margen que tenía de manipular sus pantallas y su programación, porque en realidad todo venía visitado, sí, desde Buenos Aires, por esta figura del programador, que es una figura nueva, o no tan nueva, pero yo la desconocía, que han instalado las distribuidoras para evitar el contacto con los diferentes dueños de los cines del país. Y donde, bueno, te tenés que limitar a hacer más o menos lo que te dicen, porque si no te quedás sin la película, que encima es la que seguramente sabés, que va a cortar muchas entradas y te va a dar buenas ventas. Así que me vino bien esto de la lista, Serena, para contar ese dato, que bueno, sí, las películas que vemos los entrerrianos, por lo menos, o las películas que se ven en el interior, porque eso se replica en las otras provincias, son las películas que al menos en los cines comerciales, los no alternativos, disponen desde Buenos Aires de esta nueva figura del programador, que es esta figura que dispone, bueno, qué películas en qué momento llegan a qué ciudades primero, a cuáles después y demás. ¿Pero claro? ¿Ahí más o menos? Sí, gracias, gracias. Hola Laura, Hola. ¿qué tal? Te hago una pregunta muy interesante la presentación. Por un lado, hay un tema que me perdí, por ahí lo mencionaste. Perdón, creo que otra persona está hablando. Hay un tema que me perdí, quizás lo mencionaste o quizás no. Había corte de entradas para el ingreso a digo, porque eso por ahí se toma en cuenta para la cantidad de espectadores de las películas nacionales, y por el otro lado, si eso tenía alguna relación con el cumplimiento de la cuota de pantalla, que también es parte de la política pública del Instituto de Cine, si tenía alguna relación o si se pensaba desde ese lugar. No, lo de la cuota de pantalla no intervino, digamos, como un punto dentro de la planificación del programa, pero porque en principio eran todas películas nacionales, así que eso estaba cubierto. Aparte, el tema que después cada punto cine proyectaba finalmente la película que quería, a veces no eran nacionales, pero lo de la cuota de pantalla estaba resuelto porque todas las películas eran nacionales. No había corte de entradas porque era absolutamente gratuito, el ingreso al visionado de la peli en cada punto cine. Había quienes se daban algún número y había quienes no, que fueron la gran mayoría, porque al no haber un contacto fluido del Instituto Audiovisual para relevar si habían pasado la peli, cómo les había ido, cuántos habían ido, había una planilla que tenían que completar los puntos cineros, pero que nunca finalmente se completaba, y por eso cuando fuimos a buscar los datos, fueron todas aproximaciones, de 0 a 10, de 10 a 15, más o menos de 15, más o menos un promedio de la cantidad de gente que concurría la sesión. Al no haber corte de entrada, claramente nunca pudimos relevar esos datos con exactitud. Hola Laura, yo tengo una consulta que tiene que ver con el proyecto de cine regional y probablemente tenga que ver con las políticas públicas. A ver si nos podías aclarar efectivamente dónde incorporar, en qué región incorporar Entre Ríos, si en el NEA o en el centro, porque, por ejemplo, para la Agencia de Acción Federal del Inca en su momento, en relación a los festivales nacionales, Entre Ríos figuraba dentro del NEA. Pero para el informe estadístico regional del Inca del 2016, no está dentro del NEA. Y para el concurso Raimundo Gleiser, hasta el 2010, Entre Ríos aparecía junto a Santa Fe y Córdoba en Centro Norte, y después pasó a formar parte del NEA. Digo, a ver si hay alguna política puntual que tenga que ver con eso, y en todo caso, con qué afinidad o qué afinidad tiene Entre Ríos con respecto a estas dos regiones. Bueno, esto de que no está claro en qué región estamos, estoy absolutamente de acuerdo, porque si habla también de la lógica, o sea, es muy difícil investigar en el cine, es muy difícil porque hay bases de datos diferentes, hay números diferentes, y hay hasta esto, regiones en donde te ponen, en algún relevamiento te pone el mismo organismo en una región y en otro en otra. No tengo claridad, ya te digo, yo tenía datos, en un momento éramos media, en otro momento era región centro,
que nos pongan con Córdoba y Santa Fe sin problema, porque siempre quedamos como el último escalón, pero lo cierto es que Entre Ríos tiene mucho más intercambio de realizador, incluso los equipos de producción y de realización, o sea, no mucho más con lo que es, por ejemplo, Santa Fe, porque hay 15 minutos que nos separan a través del túnel subsidial, entonces el tráfico de gente son como culturas muy diferentes, pero estamos muy arraigados, vamos y venimos todos de Santa Fe a Paraná, de Paraná a Santa Fe, y eso se puede abrir no solo, digamos, a las capitales, sino también a las provincias. Yo sé, por una última conversación que estuve teniendo con algunos realizadores, que con el día no es tan fácil, el vínculo está más trabado, Entre Ríos está ahí medio como más paria, no sabemos bien por qué, y sí sé que es mucho mejor la relación y en la práctica, digamos, el intercambio de realizador y el laburo conjunto de realizadores, sobre todo con Santa Fe. Bueno, yo creo que para el programa Polos también, ahí en el programa Polos Entre Ríos está otra vez con Santa Fe y con Córdoba. Así que depende qué política y qué programa estamos en una o en otra región. Y por cercanía, incluso sí, por cuestiones culturales, por el intercambio permanente que hay, diría que más que nada con Santa Fe, y sí, ahí también entramos con Córdoba, en la zona centro. Pero no está claro en cuál de las zonas estamos, y es un problema, porque depende de la estadística o de los fuentes que utilicemos, aparecemos en una o en otra zona. Sí. ¿Alguien quiere comentar o preguntar? Vos comentabas, Laura, que habías invitado a algunos realizadores de Entre Ríos a oír. Yo no sabía nunca quiénes estaban, había invitado a José Reitia, que es mi compañera con la que hicimos la tesis juntas, que usamos juntas la maestría, que ella es realizadora audiovisual, se dedica efectivamente a eso, ahora está viviendo en Uruguay, pero creo que llegué a ver un mensajito antes, que estuvo filmando hasta medio tarde, y creo que llegué a ver un mensajito que no llegaba. Y sí había invitado a compañeros del IAER, del instituto, porque me pareció una excusa perfecta también para que puedan conocer algo de este tesis, porque lo llevamos en ese momento y todo, pero creo que no me van por acá. No, era para saber si estaban y aprovechar y hacer preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo te hago una pregunta más. Además de la película de Celina Murga, Ana y los otros, que en el 2003 potenció el cine entrerriano más contemporáneo, dio un momento fuerte de reinicio. ¿Hay algunas otras películas posteriores que hayan tenido una repercusión entre el público de la provincia, más allá de que en realidad estás mencionando que hay una distancia entre el público de Entre Ríos y su cine, pero ¿hay alguna otra película que haya tenido repercusión, aunque sean en los festivales? A ver, yo creo que me quedo pensando en esta afirmación, que no es una afirmación. Me parece que eso, el prejuicio respecto del cine nacional, aún con mucho mayor y mejor desarrollo de nuestra industria, sigue estando. La industria cinematográfica, nosotros lo sabemos, constituye subjetividades, modela identidades, y nosotros lo vemos en cine rápidamente y más fácilmente. El cine siempre norteamericano, que tiene otro ritmo, que tiene otro tiempo, que tiene otros efectos, entonces así. El cine nacional siempre está un poco más rengo, y el cine entrerriano, ahora estoy pensando, porque haciendo alguna de las preguntas, tiene además otro tiempo, se hace honor, me encanta ese otro tiempo del entrerriano y del interior, que es mi tiempo de ver las fiestas que hemos visto en cada una de las películas entrerrianas, la fiesta misma, la de Gran Lluvia Suave, o cualquier otra de las películas que hemos visto, este otro tiempo que también tenemos en el interior, y este otro pasaje que también tenemos en el interior. Entonces se hace un cine más difícil, claramente. Eso aparecía en encuestas del programa Punto Cine,
donde los responsables de las pantallas hablaban de lo difícil que eran algunas películas nacionales para el público, y por eso volvían con Marín, con Francella y con las películas más exitosas o talleras a nivel del cine nacional. Yo creo que el Festival de Cine, el FICER, en este punto habría que hacer un estudio, y estaría re bueno poder hacerlo, o sea, para evaluar esa política de 2 años de haberse implementado. Ha generado otro movimiento para ver el cine local. Las salas estaban siempre llenas cuando se proyectaban películas entrerrianas. Yo me vi un montón cine en salas, me pego unas instaladas, porque si no, no es tan fácil hacer tampoco esas películas, sino puntualmente en algún ciclo, en alguna proyección así como esta que vos mencionabas hace un rato, Alicia. Así que me parece que sí. No, yo soy, porque soy listo cine, digamos. La verdad que hay un artículo que yo lo tenía para compartir, de Pablo Russo, que junto con Franco Yordas, hoy día que en Entre Ríos, hoy, al menos en Paraná, son los dos que más siguen el cine, y que también están a cargo de ciclos de cine, donde evaluaban cómo era posible que 2 días, 3 días antes, en el primer festival de cine de Entre Ríos, en el FICER, habían pasado más de 8.000 personas a mirar X películas, la verdad que no me acuerdo el número, pero fueron como 3 o 4 días de películas todo el día, y como la proyección de esta de Vendrán Lluvias Suaves, que había sido aparte del festival, una proyección comercial, en un cine comercial, no había logrado reunir más de 20, 25 personas. Y se cuestionaba cómo era posible que todo ese impulso que uno había visto en el Festival de Cine, y todo ese hambre de cine local y regional que había reunido a tantas personas días antes, no podía lograr llenar una sala comercial chiquita. Generalmente las películas nacionales entrerrianas tienen siempre la sala más chiquita de los cines comerciales, no la había logrado llenar. Y esta película encima que era hermosísima, pero bueno, ya no había sido exitosa, y eso que todavía estaba como en el ambiente del festival de cine. Bueno, y ahí a mí me parece interesante, porque también habla un poco de la cultura, no sé si del entrerriano o del paranaense puntualmente, porque la extensión fue en Paraná. Pablo hacía una hipótesis en relación a que somos eventeros, a que el evento, el festival y todo lo que un festival y todo el folclore que un festival supone, convocaba, además de la película, y que la película sola no había logrado convocar a tanta gente. Hay muchas películas, La helada negra de Schoenfeld, de Maxi Schoenfeld también, esa función que tal vez es la que vos viste, Alicia, que se hizo, digamos, en el marco de mostrar esta película, generalmente siempre se estrenaban, pero es una función en particular, en un estreno, y con toda la movida que pone el director, que estén los actores. Claro. Sí, no, es un tema interesante. Quizás demuestra la importancia de seguir implementando políticas culturales como la del punto cine, que formen espectadores de cine, ¿no? Yo tenía otra pregunta. Sí. Sí, porque dijiste que los datos hasta 2018 los tenías, y que habían quedado 24 puntos cines, ¿no es cierto? Lo que no me acuerdo es cuántos empezaron. Esa era la primera, para ver el contraste no me acuerdo cuántos comenzaron. Quedaron 24, o sea que el cambio de gobierno por lo menos se dio continuación, no estuvo tan mal. Y me gustaría saber si esos 24 están en zonas, no sé si vos tenés ese mapa mental, si están en zonas urbanas o rurales, que quizá también era un objetivo muy alto, ¿no? La vara estaba muy alta, pensar que llevar películas a zonas rurales iba a crear una cultura cinematográfica, o sea, personas que no están acostumbradas quizá, ¿no es cierto?, a esa, es difícil. Era muy ambicioso el proyecto, no sé qué te parece a vos, porque es pedir, digamos, es generar, es como muy lento quizá, no sé, quizá pensar en esas zonas que se cerraron, quizá fue no solo porque no funcionaban las películas, sino porque no había, ¿no?, toda una cultura como las clases más bajas, más rurales, quizá tuvieron, sí, dieron menos continuidad. No sé, a ver, sí, lo que me puedas decir. Primero, los datos son estos. En el 2015
2015 a 2015 diciembre, que es cuando el cierre de investigación, la lista grande que logramos armar con las 1000 listas que había todas organizadas era de 37 puntos finales. Que efectivamente logramos contactar 24. Paréntesis, entre los 37 y los 24 hay algunos puntos fines que no es que no logramos contactarlos, que los contactamos y que nunca habían proyectado. Estaban, se había hecho el acuerdo, pero nunca habían largado con las funciones. Entonces, el número, yo realmente me quedo bastante segura de los 24 que contactamos, porque me parece que es un número que marca, en líneas generales, cuántos puntos fines funcionaron en el momento que se quiere de apogeo de la implementación de esta política pública. ¿Sí? Así que me quedo bastante contentita con el mapa. Eso fue en diciembre de 2015, los 24. A 2018, a 2018 seguía habiendo 24, pero no eran los mismos. Lo pasamos medio rápido en Power, pero efectivamente cuando nosotros relevamos cuáles seguían funcionando, de los 24, 16 habían caído. De esos 24 que funcionaban a 2015, a diciembre de 2015, durante este primer periodo del programa, o sea, desde octubre del 2013 a diciembre de 2015, de esos 24, 16 habían caído de diciembre. Y ahí fue donde nos empezamos a preguntar en relación a, bueno, cómo se discute una política pública, con qué tiempos, de qué manera, para que la comunidad, nada, defienda esa propuesta cultural, acceda, quiera estar presente en esa propuesta cultural. Así que los 24 que hubo eran otros. El mapa es bastante dinámico, y la pregunta por el sostenimiento es una gran pregunta. Yo no creo que tenga que ver con que la gente en el campo no esté habituada o le cueste más la pantalla grande, porque también es cierto que si bien hay poblaciones que puedan estar más excluidas o más alejadas de las ciudades grandes, con mayores ofertas culturales, bueno, no sé, me parece que en realidad tiene que ver con los modos de instituir una política pública que sea en su tiempo, que probablemente no sea a nivel directivo, como bajada de línea, que tiene que ver con el interés, que tiene que ver con algo más, que sea solo la bajada de línea, sino con esto, con el interés, con una propuesta, que haga que la comunidad se apropie de esa política pública. Y eso es tiempo, esos son los procesos de institución, de práctica en diferentes lugares que lleva su tiempo. Más de hormiga, menos de hormiga. No estoy segura si tiene que ver específicamente con que ahí había un punto que fue el de La Paz, me parece, que el referente nos dijo que La Paz, no estoy segura si esa era la ciudad, hoy lo leí pero ya no me acuerdo, era más un público para teatro, no para cine. Uno de todos los que habíamos encuestado se ubicaba que esa localidad era más para el teatro, que el cine no iba. Pero sería un análisis para hacer. Yo creo que tiene que ver con que le faltó tiempo. Le faltó tiempo en las políticas cortoplacistas, ni en la no planificación, ni en la no evaluación en proceso, tampoco se pudo ir reforzando ese modo de institución de esta política pública en el territorio. Los 24 puntos fines que se fijaron eran muy distintos, por las poblaciones en las que estaban, por los lugares en los que se enclavaron. No es lo mismo un centro cultural que un club deportivo para proyectar cine. Igual ese club deportivo estaba buenísimo porque se creaban películas para los pibes que iban al club y utilizaban películas más del orden de lo deportivo y las cruzaban, o sea, lo rebancaban el punto cine y generaban cosas súper lindas, uno que funcionaba en un club, ¿no? Que por ahí uno le llamaba la atención de que el club es un lugar menos pensado para proyectar cine. Le faltó tiempo. Cuando decís cortoplacista, sí, pero ¿cuál es el tiempo entonces? ¿Cortoplacista es cuánto? Para que me des el dato de cuánto es un corto plazo y cuál sería el plazo adecuado. De una gestión. Rápidamente es eso, en 4 años de gobierno de una gestión. La gestión que llevó adelante el punto cine, finalizó en el 2015, desde que llegaron y lo pudieron pensar y lo pudieron planificar y poner adelante, fue octubre de 2013, o sea, habíamos perdido 1 año y medio de la gestión, y en 2015 hubo un cambio de gestión que se llegó muchos funcionarios en las diferentes secretarías de cultura, y en eso cambiaron los responsables. Sí, son políticas que
que se piensan para, bueno, en principio 4 años, después si hay una reelección serán 8, pero que no logran instituirse de manera que puedan justamente saltar el posible cambio de partido político a cargo del gobierno. Y me parece, mi hipótesis es que ahí es el modo en el que se instituye, y si la comunidad se apropia o no de esa política, de ese programa, de esa actividad cultural. Como a veces los tiempos no dan, o los modos de instituir o de bajar líneas o políticas no alcanzan, yo creo que si el instituto hubiese tenido una cercanía mayor a los referentes de puntos cines, y los puntos cineros hubiesen sentido un respaldo y un apoyo mayor, probablemente hubiesen sido ellos mismos quienes defendieran en sus localidades esa continuidad de la política pública. Pero como esto estaba siempre medio suelto, y el tiempo no fue mucho, y no se hizo una evaluación en proceso, y no se pudo acompañar demasiado, bueno, en el 2015, ya te digo, en los 24, 16, como nada, se escaparon. Y bueno, y esas localidades se quedaron sin la proyección de cine nacional, que definitivamente en otro espacio no lo pueden ver. Entonces, hoy tenés un montón de plataformas donde puedes acceder al Facebook, mencionamos. Pero también es cierto que yo, por ejemplo, si me quiero poner a ver una película ahora en un rato, es muy probable que a mitad de película yo, en la capital de la provincia de Entre Ríos, me quede sin internet y me quiera matar a mitad de la película porque se me comió el final. Y esto, imagínate si me pasa a mí en Paraná, en estas otras localidades por las que anduvo el punto cine, o sea, lo de la brecha tecnológica no hemos saldado ni ahí, y es un impedimento, por ejemplo, porque hoy hablamos de las plataformas digitales, del visionado vía streaming y demás para ver películas o series o lo que fuera, pero eso no es accesible para todo el mundo. Nos falta un rato largo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, me parece que ya preguntamos y te agradecemos mucho tu exposición, la verdad que muy enriquecedora, nos permitió conocer muy a fondo a partir de una investigación muy seria que realizaste. Acá hay varios mensajes que dicen que fue interesante, muchas gracias. En el chat, acá hay uno que creo que no vi, pero no era una pregunta, era justamente saludando y diciendo interesante. Muy buena la exposición, hay varios mensajes de saludo. Bueno, entonces, muchas gracias, muy buena la exposición, y bueno, aprovecho para recordarles el próximo encuentro va a estar a cargo de Ariel Ogando, que pertenece al grupo Guairuro, y justamente va a exponer sobre el grupo Guairuro, historia del documental social y comunitario en la provincia de Jujuy. Así que el próximo lunes nos encontramos nuevamente en el mundo de Zoom. Muchas gracias a todos y a todas. Chau. Gracias. Chau, gracias Laura.